Por eso Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron, nosotros podemos y tenemos muchas cosas diferentes, pero todos tenemos en común la realidad de que hemos pecado. Y desgraciadamente, a pesar del daño, de las consecuencias, porque todo mal está asociado con el pecado. Dígame un mal y yo le voy a decir su conexión con el pecado. A pesar de la trascendencia del peligro, la realidad del pecado, que tiene un efecto hasta la eternidad. Porque el que entra, el que muere sin haber sido perdonado de sus pecados por la fe en Jesucristo, se condena. Es una verdad dura para mí decirla, pero la Biblia dice que se va eternamente al infierno. Y si yo voy a ser honesto con lo que Dios dice en su palabra, tengo que decirlo, me guste o no me guste, porque no se trata de mí. Ahora, algo que nos enseña Hebreos 3:13 es que el pecado engaña. Y nosotros en una ocasión anterior consideramos que en la Biblia al pecado se le atribuyen facultades como si fuera una persona. Dice que se enseñorea de la persona. Dice que domina. Dice que como si hablara y la persona le obedece. Ahora aquí dice que el pecado engaña. Y si nosotros no estamos al tanto, apercibidos, conscientes de eso, vamos a ser víctimas del engaño del pecado. O sea, eso es inevitable. Es por el engaño del pecado que usted encuentra personas que han estado en la fe, han estado en la iglesia, han estado con los hermanos y de repente terminan en lugares y en condiciones insospechadas, tristes, desgraciadas. ¿Y qué le pasó? El pecado lo engañó. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén disfrutando de una perfección. Y allá la serpiente engañó a Eva y ella pecó. Es inevitable que el pecado venga a engañarnos. La cosa es esta: ¿estás tú preparado, consciente de esto? ¿Te estás defendiendo? ¿Estás esperándolo? ¿Identificas el engaño del pecado o el pecado te engaña continuamente? En este capítulo 3 de Hebreos se está comparando a Moisés y a Cristo, pero de manera particular se hace un llamado a que miren en el Antiguo Testamento cómo Israel endureció su corazón. Lo dice el versículo 8: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y el pueblo de Dios lo hizo y sufrió la consecuencia de eso. Y ya en el capítulo 3, versículo 12, se llama a los hermanos y les da una palabra. Por lo tanto, oiga, amados hermanos, por lo tanto, esta advertencia es para la iglesia, para los cristianos, es para ti, para mí. Esto es para ti, para mí. Oiga esto. Cuidado, con signo de admiración. Cuidado. Y si quieren que se lo ponga más dramático, es como que usted va manejando en una dirección, en una motocicleta, sin un casco protector, y va a 120 millas por hora en la motocicleta, y viene por allá un trailer, y alguien que está en la esquina, que ve el trailer y lo ve a usted venir, le dice: ¡cuidado! De eso es que estamos hablando aquí, de una advertencia seria. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Eso es a los cristianos. Es como que yo le diga a usted: mira, ahora cuando lo despida hoy, ¿verdad? Ten cuidado que no tengas un corazón maligno e incrédulo. Oh, pastor, ¿y por qué me dice eso? Bueno, porque la Biblia te lo está diciendo. Esto es muy personal. Entonces el versículo 13, donde vamos a poner los ojos, oigan cómo dice ahora: adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Inmediatamente lo que está diciendo aquí es que Dios ha dejado una provisión para ayudarnos
contra el engaño del pecado. Se lo leo otra vez al principio. Adviértanse unos a otros. ¿Tú quieres saber cuál es el ángel, cuál es la persona, cuál es el medio que Dios ha puesto para ayudarte que no sea engañado con el pecado? Te lo enseño ahora mismo. Mira alrededor. Aquí está. Mira a tu lado. Esa es la persona que Dios tiene ahí. Por eso a veces se generan ciertas tensiones en el hogar. ¿Ok? Cuando mi esposa me dice cosas que yo no quiero oír y hace así y me dice... ¿Por qué? Porque me dijo la verdad. Me señaló mi pecado. Me dice, mira, te está engañando tu pecado. De ahí es que viene el problema matrimonial. Cuando el otro, de alguna manera, hace una cirugía del alma y le saca el pecado. En ese sentido, ¿qué vamos a ver aquí con la ayuda de nuestro buen Dios? Que la iglesia es la provisión de Dios para esto. Y aquí tenemos primero una exhortación. En segundo lugar, un engaño. Quiero hablar un poquito de ese engaño. Voy a extender ahí un poquito la cosa, usando un buen amigo como predicador, como ayuda, y un endurecimiento para unas palabras de aplicación. Primero, aquí hay una exhortación. Mira el texto, Hebreos 3:13, por favor, búsquenlo en su Biblia. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. El llamado, hermanos amados, es a la comunidad cristiana. Como les decía al principio, usted va al médico y el médico no le va a hablar de pecado. Usted va a una universidad a estudiar cualquier carrera y es difícil que le reciban hablándole sobre el pecado. Usted se va a cualquier esfera laboral no cristiana y probablemente nadie le va a hablar del pecado. Es en la iglesia donde esto se habla. Es en la comunidad de hermanos donde se trata con el pecado. Y aquí se habla de una exhortación diaria. La palabra adviértase significa, oiga bien, por favor, exhortar, animar, llamar al lado, advertir y a veces consolar. Es como que usted, sin sentirse jefe del otro, sin sentirse superior al otro, sino como alguien que conoce en carne propia la lucha del pecado, ve el otro que se está desviando y le dice, cuidado. Lo llama aparte. Date cuenta de esto. Pero estoy desanimado, yo no puedo. Sí, pues yo he estado ahí también, pero mira lo que Cristo nos ofrece. Eso es lo que se está hablando, es que nos estemos mirando para alentarnos. Pablo exhorta a los creyentes en 1 Tesalonicenses 5:14. Les rogamos que amonesten a los perezosos, animen a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y tengan paciencia con todos. Es como que usted pueda hacer la obra del ministerio de servir a aquellos que están perezosos. Es que usted está aquí sentado en la iglesia y ve a alguien que en medio del servicio está diciendo que sí a la manera que el predicador no le interesa. ¿Saben cuál es? Así. Usted lo ve durmiendo y ahí usted dice, hey, hay problema aquí. ¿Qué le pasa a este hermano, a esta hermana? ¿Por qué se está durmiendo en medio de la predicación? Y usted con mucho cuidado se le acerca y le echa el brazo. Y probablemente vas a llevarse una sorpresa. Esta persona tiene días que no duerme porque está lidiando con una profunda depresión y ansiedad. Y es el momento de ministrarle y ayudarle. O como me pasó una vez a un hermano, yo lo veía durmiéndose en la predicación. Y yo quiero que la predicación dé paz, pero no tanta. Me acerqué y digo, hermano, ¿qué le pasa? Pastor, tengo días que no duermo porque tengo problemas con mi próstata y me tengo que levantar todas las noches. Oh, mire qué fue. Entonces ahí, hermano, vamos al médico, vamos a orar por esto. Entonces la idea es esta, que usted va a ver cosas que yo no voy a ver y otros no van a ver, y usted se acerque a esa persona. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la escritura que la tristeza del corazón aflige el rostro. Y hay personas que Dios va a poner aquí en la iglesia, en la dinámica, que usted los ve y usted dice, aquí hay un problema grande. Y yo creo que el Espíritu de Dios le guía. Y es en ese momento donde si usted averiguar mucho, le ve a la persona y dice, oye, ¿me puedo orar por ti ahora? Y ahí usted le anima
Y ahí usted le exhorta, ahí usted le consuela, le echa un abrazo. Y hay ocasiones en que usted tiene que decirle, no me tienes que decir. Yo solo quiero llevarte en mi corazón ante el trono de la gracia de Dios. El engaño del pecado se evita cuando la iglesia se anima. Hay ocasiones en que usted va a tener que probablemente amonestar con mucho cuidado, con sabiduría, con prudencia, considerándote a ti mismo, como dice Pablo. Ahora mire cómo dice, mientras dure ese hoy, y la palabra hoy enfatiza la urgencia de obedecer a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, ¿qué usted entiende por hoy? Hoy. ¿Y saben lo que significa? Que a veces usted ve una situación y dice, yo lo llamo en la semana, y nunca lo llama. Y hay ocasiones que hay que resolver inmediatamente. Y esa es la exhortación. Para que el pecado no nos engañe, advirtámonos hoy, ahora. Ahora, si el Espíritu de Dios lo puso en ti, ves la necesidad, actúa inmediatamente. En segundo lugar, aquí tenemos un engaño, además de una exhortación. Mire, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dura ese hoy, mire, para que ninguno sea engañado por el pecado. Todos los días, para que ninguno sea engañado por el pecado. Hermanos, oigan por qué. Porque todos los días el pecado nos va a tratar de engañar. No es solo los domingos, todos los días, incluyendo el domingo. El pecado llama y seduce, acecha, como vimos anteriormente. Y el pecado es engañoso. Y ahora miren, y aquí voy a estar siguiendo de cerca al pastor Carlos Haddon Spurgeon. Lo digo con cuidado, pero es un hombre que yo admiro como un ídolo, dándole su debido lugar, porque es un hombre que supo exponer la palabra de Dios. Y él tiene un sermón sobre el engaño del pecado. Y oigan lo que él pone. Voy a seguirlo de cerca en esta porción. Esa palabra significa ilusión, seducción, trampa. Y es que el pecado engaña, produce trampas delante de nosotros. Y oigan ahora cómo este hombre lo pone. Su engaño puede verse en la forma en que el pecado se nos acerca. En primer lugar, el pecado no descubre su fealdad ni sus horribles consecuencias, sino se nos ofrece, oiga ahora, presentando sus ventajas, deleites, y no nos dice la verdad. Oiga bien, una de las cosas que el diablo ha logrado exitosamente en la historia de la humanidad es como fue pintado con unos cuernos y feo. Porque el diablo y el pecado no vienen feos. La gente lo coge porque vienen preciosos. Para un hombre, a veces Satanás se le disfraza de una mujer más joven que la esposa suya. Como él señala, ¿ustedes recuerdan una vez que hay una película de que mujer número 10? Bueno, este es como 12 a los ojos de él. Y este hombre se pone a mirar lo que no debía, y eso es el pecado engañándolo a través de esa mujer. Si usted tiene problemas financieros, el pecado se le va a disfrazar de la última truck, la última camioneta que salió. ¿Se fija? Y usted lo va a ver y dice, oye, esa es la que yo necesito. Y todos los días camino al trabajo, usted se así y el dealer la tiene ahí del color que a usted le gusta. Y si el vendedor está ahí, hasta va y le dice, usted dice, mira, me están esperando. Y se va a meter en un problema del que no va a poder salir financieramente. Porque el pecado se disfraza y se nos acerca como algo bueno. A veces, óigame bien, viene como una sugerencia o una imaginación, un pensamiento. A veces incluso, fíjese bien, usted hace así y dice, mire, estoy hablando de cosas reales, para no ir a ciertas cosas delicadas. Usted dice, mira, yo no estoy por comprar ese vehículo, pastor, pero me paré. Y yo no estaba pensando en eso. Y por ese carro viejo, mire, me ofrecieron tanto. Y yo no estaba en eso. Y resulta que el vendedor era en mi mismo pueblo, pero yo no estaba en eso. Yo no estaba en eso,
Y ahí vino el manager y me ofrecieron y me regalaron y mira, hasta este saco me dieron. Mire, salió en el vehículo. Y el pecado a veces actúa así. Viene con propuestas. A veces incluso, óigame bien, lo pone a manera de sueños. Además, dice Spurgeon, el pecado es engañoso en su objetivo, porque nunca nos presenta lo que persigue. O sea, el pecado nunca dice en qué va a parar usted. Él nada más le dice lo que ahora le está ofreciendo, pero no le dice la desgracia que se va a encontrar para usted, para su familia, para sus hijos, para la iglesia de Jesucristo. Él nada más le dice lo que usted tiene ahora. En tercer lugar, este hombre dice, el pecado es engañoso también en los nombres que usa. Usa palabras atractivas que encubren las malas acciones. Tiene un alias, probablemente muchos nombres. Y él menciona a Juan Bunyan aquí, que habla de la codicia, a veces llamándose prudencia ahorrativa. Y a veces el codicioso tiene para dar, pero dice, no lo puedo dar porque uno nunca sabe. Y es codicia. A veces el codicioso, el pecado viene también, y la lascivia, el mal deseo se disfraza de cortesía. Y usted ve a este hombre que es el más simpático con todas las mujeres en la iglesia. ¿Y qué es lo que no? Yo soy amable. Amable, ¿entendió? Amable. Él quiere amar y quiere que lo amen. Y se disfraza de esas cosas. A veces el pecado también, oiga ahora, oigan bien, se disfraza de buen celo, de veraz, de diligente, y lo que es una persona iracunda. No, porque yo le digo a cualquiera la verdad, yo soy honesto, pero se lo dice de una manera que le parte el alma a otro. Entonces eso es imprudencia, eso es pecado. Hermanos amados, el pecado engaña. Y por eso dice la Escritura, pruébese cada uno, pruébese. El pecado también muestra su astucia, su especial falsedad. Oigan ahora, cuando crea en la mente, oiga bien, la licencia para hacer mal, porque otros también lo hacen. Oye, ¿qué importa que yo cometa adulterio? David, que es mejor que yo, David, que escribió todos los salmos, lo cometió. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Qué importa que yo me aire y que yo le dé una patada a esa mesa y rompa 2 sillas? Moisés también se airó y no actuó con mansedumbre. Y fue Moisés. ¿Qué importa que yo odie? Pablo odiaba también en un momento. Hermanos amados, eso es un problema serio. Porque algunos de nosotros podemos estar siendo engañados por el pecado sobre la base de que otros lo han hecho y han sido perdonados. Y eso me lleva ahora al segundo punto dentro de esto, o a otro punto más. Es engañoso también el pecado porque ofrece un perdón antes de cometer la falta, y entonces se peca con soberbia. Y eso significa que el hombre sabe que voy a pecar. Yo sé que lo voy a hacer mal, pero yo también sé que Dios me va a perdonar. Por lo tanto, lo hago. Hermanos, y eso es un engaño. ¿Saben por qué? Porque eso nos lleva al tercer punto, y es un endurecimiento. Se endurece contra Dios. Por el engaño del pecado se endurece. O sea, el problema es este, hermanos. Recuérdense la ilustración del sapo en el agua. Ya ustedes se la saben todas, ¿verdad? ¿Lo han oído lo del sapo en el agua? Bueno, pues les presento al sapo en el agua. Usted lo pone al sapo en agua fría y le comienza a subir la temperatura al agua, tibia, más caliente, y hierve el sapo ahí adentro y no se da cuenta de que se murió. Así actúa el pecado.
Una vez en mi país estaba buscando a una persona desaparecida y la familia estaba pidiendo ayuda. Y una opción era que esa persona había muerto. Entonces lo próximo era comenzar a visitar las distintas morgues del país. Y llegué a una morgue donde por razones de prudencia el doctor no me dejó pasar, por supuesto. Sencillamente, escúcheme bien, era cerca del mediodía. Él abrió la puerta para atenderme. Y en ese momento, el mal olor que salió de ahí me impactó hasta el día de hoy. Ahora, ¿saben qué fue lo grande? Que era la hora de almuerzo de él y él estaba comiendo ahí adentro. ¿Normal? Porque ya él no le daba el mal olor. Así pasa con el pecado. El hombre comienza a hablar una mentira y al rato todo el mundo se lo creyó. Y después suelta otra mentira y otra. Y llega un momento en que se convierte en un mentiroso. Eso es el endurecimiento. Significa volverse obstinado, insensible, resistente a Dios. Un corazón endurecido es aquel que repite el pecado sin arrepentimiento y se vuelve cada vez más y más y más y más y más y más rebelde. Estamos hablando de algo serio. Por eso usted ve que hay personas, hermanos, aún dentro de la iglesia. Lo digo con vergüenza, con dolor, y le pido a Dios que me guarde, y siempre oren por mí para que Dios me guarde. Pero aún pastores, hombres que han estado en este lugar exponiendo la misma palabra en una congregación como esta, y aún mucho mayor, que comienzan a desarrollar un patrón de pecado, y el pecado los engaña hasta cometer una gran estupidez públicamente. Como el caso que les conté el día pasado. Como era en el servicio de oración, y algunos de ustedes están tan ocupados que parece que no pueden conectarse a Zoom a las 7 de la noche los miércoles por 1 hora. Tengo misericordia de ustedes y se lo digo, ven, por eso es que es bueno congregarse. Oiga ahora, esta señora vio en su cámara de seguridad que a su casa entró un ladrón y quedó grabado el video. Y ella quedó sorprendida porque era de madrugada. Y resulta que la persona entró con la luz del celular y la cámara lo registró y se volvió y vio la cámara que lo estaba grabando y emprendió la huida. Y esta mujer quedó impactada por eso. De cómo un hombre se le metió en su casa a esa hora. Ahora, la sorpresa mayor de ella fue que era el pastor de la iglesia. Así mismo. Y no lo hizo esa vez, sino que lo hizo otra vez. ¿Qué va a buscar un hombre en una casa ajena a esa hora? El pecado engaña, endurece. Y óyeme bien, si tú no te das cuenta, y eso lo puede hacer con un hombre público así, también lo va a hacer contigo. Porque el pecado endurece y la persona no se da cuenta ya de lo mal que va. No se da cuenta. Por eso hay matrimonios que se tratan como perros. Se maltratan verbalmente, se desconsideran, usan incluso su relación íntima como negocio, como soborno, y no se dan cuenta de que el pecado los ha engañado y están endurecidos, no ven el mal de eso. Concédame ir a unas palabras de aplicación que nos preparen para la cena del Señor. ¿Cuál es la provisión que Dios ha dejado en este caso para ayudarnos en contra del engaño y el endurecimiento? ¿Qué recurso da Dios en este texto? Escúchelo. Adviértanse unos a otros todos los días. En otras palabras, venir a la casa de Dios y reunirnos con los hermanos es el antídoto, la prevención que Dios deja para ayudarnos a que no caigamos bajo el engaño y el endurecimiento del pecado. Ahora, pastor, usted acaba de decir que este pastor hizo eso. Claro, porque algunos aún dentro de la iglesia llegan a un grado de dureza espiritual que cometen esas cosas. Pero Dios es tan bueno que lo hizo entrar a esa casa de noche, lo dejó, lo filmaron y ahora está preso. Pastor, pero no es pastor, no importa, pero a lo mejor se salva. Y si él tiene vocación para el ministerio, que comienza a predicar en la cárcel.
Pero Dios es bueno. Y si usted se desvía y se endurece, Dios es tan fiel que donde quiera que se mete, de allá lo trae calándolo por una oreja. Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Pero en esta reunión de la iglesia somos animados, somos alentados unos a otros. Ahora, ¿cómo funciona eso? Déjenme explicárselo. En primer lugar, en el encuentro providencial que cada uno tiene. Por ejemplo, si usted hoy no hubiera venido a la iglesia, no estuviera oyendo lo que está oyendo, y no fuera enseñado y advertido con las cosas que está siendo advertido y enseñado por el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta que fácil? El que no vino lo va a llamar más tarde a usted. Le dice, hermano, ¿cómo fue todo? Usted va a decir, una gran bendición. Y por mejor que se le explique, quizás no sea igual. Pero usted aquí hoy está recibiendo esta palabra de Dios porque Dios le ama y le está librando de mal para no tener después que traerlo en público jalándolo por una oreja. Dios es bueno y lo trae aquí y le advierte. Y tú sabes, óyeme bien, yo no te lo tengo que decir, y gracias a Dios que yo no conozco todos los pecados de aquí. Qué bueno que aquí no hay caseta de confesión. Eso es lo peor. Yo no podría, usted se imagina. Pastor, me robó un pollo. Pastor, le di el pie a la vecina. No, yo no tengo que ver con eso, entre usted y Dios. Eso es entre usted y Dios. Pero tú sabes bien en lo que tú andas. Tú sabes qué ocupa tu mente. Tú sabes cómo estás usando tu boca. Tú sabes cómo estás usando tus ojos. Tú sabes cómo estás usando tus manos. Si el pecado te está engañando o no, tú lo sabes. Tú estás aquí, tú lo sabes. Y te advierto, si no te sacudes, la sangre de Cristo no te limpia, te va a endurecer. Y tú vas a terminar siendo una vergüenza para tu familia. Tu familia se va a acordar de ti, va a bajar la cabeza. Y esta iglesia se va a acordar de ti, va a haber lágrimas. Porque no oíste la voz de Dios y endureciste tu corazón. El encuentro providencial aquí, la palabra de Dios aquí, pero también la dulzura y el beneficio que tenemos aquí de comer juntos cada domingo ahí abajo. Usted sabe la bendición que es usted sentarse ahí alrededor de una mesa y oír el testimonio de este. Y oír la obra de Dios en aquel. Y su corazón va oyendo. Y óigame ahora, usted se sienta, usted está luchando en su casa, por ejemplo, con la tristeza profunda, la incredulidad, la depresión. Y se sienta en una mesa donde usted no estaba programado y Dios le manda una persona que estuvo luchando con eso y que el Señor la sacó y ahora está feliz, arreglado. Y dice, ¿y cómo sabía? No, Dios es el que sabía y se la mandó ahí. Pero hay algo que quiero señalar ahora y esto es muy, 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 muy importante. Mire, ¿cómo podemos animarnos unos a otros todos los días mientras dure ese día para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios? Con lo que se llama, oiga ahora por favor, esto es muy importante. Si usted quiere, olvídese de todo lo que yo dije y guarde esto nada más en su mente. Rendición de cuentas. Usted necesita un creyente, otra persona de madurez en la fe, con quien usted pueda compartir su camino en la fe. Alguien a quien usted pueda llamar y decirle, ora por mí. Yo me estoy volviendo loco. Ora por mí porque yo estoy pensando tantos disparates. Ora por mí porque estoy pensando cosas que no debería. O he hecho esto, ora por mí. Eso es necesario. El Señor Jesucristo, Señor de señores, Dios entre nosotros, llamó a 3 de sus discípulos. Le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vengan y oren por mí. ¿Y tú crees que tú vas a poder salir de la lucha del pecado sin la ayuda de otros que oren por ti? La oración del justo puede mucho. Y la Biblia nos cuenta de que Israel estaba en la batalla y Josué en el campo allá. ¿Y qué hacía Moisés? Levantaba los brazos. Pero llegó un momento que ya no podía más, porque ¿quién aguanta tanto rato en una batalla con los brazos arriba? Tuvo que llamar a 2 ayudantes, porque cuando bajaba los brazos, perdía Israel. Cuando lo levantaba, volvían a la batalla. Tú necesitas personas que estén levantando los brazos por ti.
hermanos de fe que tú le puedes decir, oren por mí, porque lo necesito en este momento. Estoy teniendo luchas, estoy teniendo batallas, estoy triste, desorientado, vacío, sin gozo. No quiero seguir la fe, dudo de Dios. Clama a Dios para que te ponga personas a quienes tú puedas darle cuentas. Dice aquí, Gálatas: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Y cuídese cada uno, no sea que también él sea tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Esa es la voluntad de Cristo. No, pastor, a mí no me gusta decirle mis cosas a nadie. Olvídate de eso. Que eso es un ídolo que se llama tú mismo, que no quieres romper. Por lo tanto, si alguno es sorprendido en pecado, tú tienes que decir: mira, por la gracia de Dios yo no soy tú, pero yo he estado ahí. Ven conmigo a Cristo. Vamos a orar juntos. Proverbios 27:17: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Usted sabe lo bueno. Mire, hay pastores amigos que me han llamado y me han dicho cosas que era para que me diera un infarto, pero no lo han hecho y mi corazón tiembla. ¿Y qué decir? Vamos a orar, mi hermano. Yo estoy contigo. Hasta que usted no pise el cielo, usted va a tener una batalla con este engañador que va a tratar de endurecerle. Y usted se va a librar buscando personas a quien darle cuentas, que le pidan cuenta, que se metan con su vida. Eso le va a proteger del engaño. Eso le va a conceder una restauración espiritual, un crecimiento espiritual y una sanidad espiritual. Nuestro Señor y Salvador estaba constantemente rindiéndole cuenta al Padre. Y en Juan 17 dice: he hecho todo lo que me has dado. Y Él tenía esa cuenta pendiente con Dios. Nosotros también. Pero además Él tuvo a sus discípulos allí. Y a ellos también les dio cuenta. Y le pidió a ellos que le dieran cuenta a Él también. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Yo recuerdo ese día de mi vida en que estaba en una aflicción tan grande que fui delante de Dios y le dije: Señor, ya yo no quiero ser más pastor. Yo no puedo ser más pastor. Ya, no puedo más. Cogí el teléfono y llamé a un buen amigo pastor. Y mi hermano, ya no puedo más. Esta es una situación demasiado grande para mi vida, demasiado triste. Y ya, está bien, ya. Me dijo: vamos a hablar. Y nos encontramos, manejé un lugar, él manejó y ahí nos encontramos. Y cuando nos vimos, nos dimos un abrazo, lloramos. Y allí nos sentamos un rato a orar. Y vinieron 2 pastores más a orar conmigo y a mostrarme que aunque mi pecado era grande y la situación que estábamos lidiando allí en mi familia era grande, la gracia de Dios es mayor. Y la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y haber sufrido por el pecado así me hace sensible para que cuando tú peques, yo no te pise, yo me vea a mí mismo y yo diga: ay, yo he estado ahí. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Este es el día para confesar nuestros pecados a Dios y que el pecado no nos engañe. ¿Qué le parece? Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. 2 hombres, John Wesley y George Whitefield. George Whitefield estuvo pasando por un tiempo difícil, pero John Wesley, aunque eran diferentes, estaba en un tiempo de lucha espiritual. Y su buen amigo lo llamó, le orientó y Dios lo levantó. Lleva tu carga ahora a Dios. Confiesa ahora mismo tu debilidad y tu pecado a Dios en este momento. No temas. Dios sabe tu pecado, pero tú tienes que confesarlo.
Ríndete ahora y pídele a Él que te dé la gracia para que ese pecado no te engañe. Propóntelo de aquí en adelante. Cortar la mano, cortar el pie, sacar el ojo, lo que haya que hacer para que el pecado no te siga engañando. Esta es una buena oportunidad. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos que nosotros no tenemos que vivir víctimas bajo el dominio maldito del pecado, sino que tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece para decirle que no. Cristo en nosotros. El peor pecador tiene esperanza si confiesa su pecado. Mi hermano y mi hermana, confiesa ahí tu pecado. Vomítalo delante de Dios. Y proponte buscar a alguien con quien puedes hablar, orar. Y prepárate tú también para dar cuenta a alguien y que alguien te dé cuenta a ti. Para alentarnos unos a otros ahora mismo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Oramos a ti ahora, oh Padre.